Buenos días. Buenos días. Buenos días. Profe, una pregunta. Nosotros vamos a usar siempre el mismo link de Zoom. Buenos días para los que estaban diciendo buenos días, qué pena, lo que pasa, no me di cuenta que el micrófono lo tenía silenciado. Para el compañero que preguntó ahí, no siempre vamos a utilizar el mismo enlace de Zoom. Ah, listo, profe, gracias. Buenos días a Stephanie, buenos días a Rodolfo, Rodolfo, sí señor, buenos días. buenos días.
Bueno, pues entonces buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase. Estaba esperando que son las 6:09, pero tengo 25 estudiantes. Son 40, entonces por eso era que estaba esperando a ver si se conectaban los demás. Eh, la clase pasada entonces vimos, vamos a quitar acá. La clase pasada entonces vimos lo que eran la superposición de dos movimientos armónicos simples. De esa superposición de dos movimientos armónicos simples, nosotros estudiamos entonces cuando son paralelos, cuando tienen las frecuencias iguales, cuando tienen las frecuencias diferentes, y vimos entonces las figuras de Lissajous y más o menos yo les mostré en un applet cómo se forman entonces las figuras de Lissajous y cómo pues en el laboratorio nosotros vamos a hacer algo similar porque tenemos los laboratorios, el video, tenemos el video y la guía del laboratorio de Pamplona. Entonces vamos a hacer unas aplicaciones y pues hoy les recuerdo de todos modos que la otra semana, el miércoles, tenemos clase común y corriente, pero el viernes, entonces de 7:30 a 8 tenemos entonces el quiz, ¿no? El primer quiz. El primer quiz entonces lo vamos a hacer ¿de qué? Lo vamos a hacer de energía, de cinemática, energía y péndulo, ¿sí? Péndulo simple. Eso es lo que vamos a hacer para este primer quiz. Entonces tienen 30 minutos para el quiz. Nosotros terminamos clase a las 7:20. Yo les doy 10 minutos para que se acomoden. Y pues para que entonces a las 7:30 yo les abro la tarea en Teams. Ustedes inicializan, por decirlo así, ¿con su qué? Con su correo institucional y realizan el quiz. Recuerden que no tienen que enviarme la solución de las respuestas. Tienen que simplemente enviar el formulario para que se califique. Persona que no alcance a enviar el formulario, persona que tiene cero, ¿no? Para que Profe, tengan ahí en cuenta. ¿Cómo? profe, ¿qué temas son de quiz? Qué pena. Cinemática, energía y péndulo simple. Sí, luego, ¿cómo así lo de la formulario? ¿Cómo así lo del formulario? ¿Puedes explicar otra vez? Usted tiene 30 minutos para que resuelva 3 o 4 ejercicios que son sencillos y empieza, y pues el formulario tiene A, B, C y D. Entonces usted coloca o A o B y C. Tiene que, antes, faltando un minuto, tiene que enviar el formulario porque si no se le cierra la plataforma y después no puede enviarlo. O sea, tiene 29 minutos prácticamente para hacer el quiz. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? 28, 27. Entonces, uno me tiene que enviar solución ni nada. ¿Sí? Porque yo no consigo de que, si usted va a hacer un formulario es porque no va a pedir solución, sino para qué hace uno formulario. Simplemente entonces esto hace un quiz normal y que pues envíen la solución, ¿no? Entonces, recuerden que simplemente tienen las opciones ahí en el formulario, A, B, C y D. Colocan la opción que a ustedes les da cuando están haciendo el ejercicio y envíen. Y listo, se acabó. Y ahí inmediatamente les dice cuánto sacó. Cuánto sacó en puntos, no en nota, ¿no? Como son 4 puntos, entonces cada punto vale 1,25. Si tiene 2 puntos, tiene 2,5. Si tiene 3 puntos, pues entonces va a tener 3,8. Si tiene los 4 puntos, pues tiene 5. Si tiene un solo punto, tiene 1,25. ¿Sí? Para que tengan en cuenta eso. ¿Tienen alguna pregunta de eso? No. Entonces, como vamos a responder el formulario, ¿va a hacer falta que anexemos al desarrollo del ejercicio a algún lado o no? No, por eso le estoy diciendo que no. Usted simplemente desarrolla su ejercicio y envía la respuesta. Su solución no. ¿Listo? ¿Quedó claro?
que no les vaya a ¿qué? Que no vayan a perder tiempo organizando la solución porque esa no me la tienen que enviar. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios referentes a superposición, porque no hemos hecho ningún ejercicio referente a superposición. Lo que hicimos fue encontrar las ecuaciones que modelan ese movimiento. Decir, por ejemplo, en el caso de superposición paralela, que tenemos movimiento armónico simple y con frecuencias diferentes, no lo tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, una partícula está sometida simultáneamente a dos movimientos armónicos simples. Punto. Encuentre la ecuación de posición y de velocidad para cualquier instante de tiempo del movimiento resultante. Entonces vamos a tener que x1 es igual a 10 por el seno de 2t más pi cuartos, y x2 es igual a 6 por el seno de 2t más 2 pi tercios. Entonces nosotros de una vez, cuando tengamos estos ejercicios, identificamos en cuál de los métodos o en cuál de esos tres tipos de superposición nos encontramos. Como el ejercicio no dice en ningún momento que la posición o que la superposición ni las ecuaciones tampoco lo muestran que son perpendiculares, entonces ya sabemos que son paralelos. Y nos damos cuenta entonces que tenemos la misma frecuencia, tenemos de frecuencia omega igual a 2. Entonces ya sabemos que tenemos el primer caso, ¿sí? El caso entonces en el que tenemos frecuencias iguales en un movimiento paralelo. Entonces vamos a resolver. Entonces empezamos con la fase. Entonces para calcular la fase, entonces para la fase, ¿sí? O el desfase, como quieran llamar, tenemos que delta es igual a teta menos phi. Entonces en este caso vamos a tener 2 pi tercios menos pi cuartos. ¿Sí? Entonces 2 pi tercios menos pi cuartos, ¿cuánto es? 5/12 de pi. O sea que ya tenemos nuestra fase. Esa es la fase, o ese es el ángulo que forman los dos fasores que tenemos con respecto a x1 y a x2. O sea que ya teniendo este ángulo, nosotros podemos calcular inmediatamente la amplitud verdadera, ¿no? Para la amplitud verdadera, entonces tenemos de que la amplitud verdadera es igual a 1 al cuadrado, más a 2 al cuadrado, más 2 veces a por
1 por A2 de coseno de delta. Esto en raíz. ¿Sí? Porque conocemos del teorema del coseno. Entonces, vamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos los valores. Entonces, tenemos que la amplitud verdadera es igual a ¿qué? Entonces, una amplitud es 10 y la otra es 6. Entonces, la primera es 10. Entonces, tendríamos 10 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 veces 10 por 6 por el coseno de 5 doceavos de pi. ¿Sí? ¿Sí les dio 5 doceavos de pi la fase? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces la amplitud verdadera entonces sería 10 al cuadrado más 6 al cuadrado por 2. 2 por 10 por 6 por coseno de 5 pi. 5 doceavos de pi. $12,92 metros. Profe, una preguntita. Sí. Estoy viendo la fórmula del primer método, digamos, y de la amplitud verdadera y no la veo elevada al cuadrado. Cuando nos dio la explicación, ¿no? Tienes razón. O sea que eso le puse fue la prima, ¿no? Sí, profe, correcto. Ese es al cuadrado, ¿no? Porque es el teorema del coseno. Muy bien. Ahí tienen Ok. que corregir. Ujú. De pronto, como le coloqué la prima, él fue el inconveniente. Y profe, entonces, o sea, para saber que son paralelas es porque tienen la misma frecuencia y porque son simultáneas, ¿no? Sí. Se podría decir. Exactamente. Pero puede subir un Porque poquito. nosotros estamos concibiendo de que como los movimientos son simultáneos y no nos están diciendo que son perpendiculares y las ecuaciones tampoco nos lo muestran, entonces decimos primero que son paralelos y después entonces miramos las ecuaciones y vemos que las frecuencias son iguales. Entonces, como las frecuencias son iguales, pues sabemos entonces que es el primer método. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces ya tenemos la amplitud verdadera. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos nosotros de posición, porque con esa ecuación entonces vamos a derivarla y encontrar la velocidad, que es lo que nos está pidiendo, es la posición y la velocidad en cualquier instante de tiempo. Entonces, para la posición tenemos entonces que x es igual a ¿qué? A la amplitud, que nos da 12,92 por el seno de omega, y omega ¿cuánto vale? 2t, más la fase, que sería 5 doceavos de pi. ¿Sí? Esa es la ecuación de posición de nosotros, amplitud por el seno de omega t más la fase. Entonces, para encontrar la velocidad derivamos, ¿no? Derivamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la velocidad, que depende del tiempo, aquí también esta posición depende del tiempo, x de t que depende del tiempo, entonces es igual a ¿qué? A 12,92 y la derivada del seno me da coseno, ¿no?
Entonces tendría coseno de 2t más 5 doceavos de pi por la interna que es 2. Entonces, b de t es igual a 12,92 por 2. Me da 25,84. Coseno de 2t más 5 doceavos de pi. Y tenemos entonces ahí la ecuación, tenemos esta que es la ecuación de velocidad. Esto a mí la Sí. amplitud me da 15.96. ¿Sí? ¿A todos les da eso? Profe, a mí No, sí me profe, a mí me dio da los 12 puntos. Da 25,84, está bien. También debe ser que lo tienen radianes. Ahí me dio lo mismo que el profesor. Lo que pasa es que el pi tiene que sacarlo, el de 5 doceavos de pi, tiene que sacar el pi. Ah, listo. Ah, cuando calculó aquí el coseno. Yo pensé que hablaba de la amplitud verdadera de arriba. Por eso. Yo también pensé lo mismo. No, sí, de la amplitud verdadera. Por eso, entonces de pronto fue que es multiplicar, bueno, es sacar el coseno de 5pi sobre 12. De todos modos, puede revisar que la calculadora está en radianes también. Si es que usted no tiene radianes. Profe, una preguntita, para esa materia siempre vamos a utilizar radianes. Yo creo que sí, en la mayoría del caso sí. Pues solo para superposición, ¿no? Ya después de movimiento para, ¿cómo es que se llama? Para movimiento ondulatorio, ¿no? Revisen que les dé igual. Sí, señor, está igual. Sí, profe, sí da igual. Listo. Bueno, entonces ya tenemos nuestra amplitud verdadera, tenemos nuestra ecuación de posición, nuestra ecuación de velocidad y nuestra fase, que es lo importante. Calcular entonces esos valores para poder entonces resolver la ecuación, ¿no? Porque recuerden que lo que nosotros hacemos es que encontrar los parámetros, ¿no? Si nosotros encontramos los parámetros, pues estamos encontrando las soluciones o las ecuaciones que nos piden, ¿no? Bueno. Una partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples con ecuaciones características x1 igual a 10 seno de 8t y x2 igual a 10 Profe, seno ¿será que de puede ser un 4t. poquito un momento? Claro que sí, tranquila. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces una partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples con ecuaciones características x1 igual a 10 seno de 8t y x2 igual a 10 seno de 4t. Calcule
la superposición que experimenta la partícula. Entonces nosotros siempre tenemos que mirar las ecuaciones que nos dan. Entonces en el ejercicio, ¿qué ecuaciones nos dan? Nos dan entonces una ecuación que tiene 10 seno de 8t y nos dan la otra ecuación que tiene 10 por el seno de 4t. Igualmente que el ejercicio anterior, como nosotros podemos darnos cuenta, en ningún momento nos están diciendo que la superposición es perpendicular. Y las ecuaciones, como se dan cuenta, es x1 y x2. O sea, no es xy, entonces por lo tanto no es perpendicular. Perdón. Entonces vamos a realizar la superposición de estas dos ecuaciones. Entonces superponemos. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar x de t, que es igual a x1 concatenado con x2. Ahora entonces va a ser igual a ¿qué? A 10 por el seno de 8t más 10 por el seno de 4t. ¿Y esto es igual a qué? Entonces a 10 que factoriza 1 a seno de 8t más el seno de 4t. Y cierro acá. Entonces, como nos damos cuenta de que la ecuación es parte o hace parte de las ecuaciones que tienen frecuencias diferentes, cuando son paralelos, inmediatamente nosotros sabemos que acá no tenemos un movimiento armónico simple, pero sí podemos encontrar la ecuación característica del movimiento. Entonces, para eso aplicamos la propiedad, ¿no? Entonces aquí aplicamos la propiedad. ¿Cuál propiedad? De que el seno de alfa 1 más alfa 2 se puede escribir como 2 veces el seno de alfa 1 más alfa 2 sobre 2 por el coseno de alfa 1 menos alfa 2 sobre 2. Profe, ¿Sí? ¿esto me repite bajo qué condiciones es que se aplica esta propiedad? Entonces recuerde que como en el ejercicio anterior estábamos viendo que teníamos dos ecuaciones que nos estaban modelando la función con la misma frecuencia. Pero en este caso nosotros tenemos que las frecuencias son diferentes. Como las frecuencias son diferentes y llegamos hasta este punto en el que no lo podemos sumar, entonces recuerde lo que vimos arriba cuando estábamos viendo la teoría, que lo que hacemos entonces es decir que este movimiento no es armónico simple, porque no podemos reducirlo a más. Y como no podemos reducirlo a una función periódica completa, entonces utilizamos esta propiedad, que fue la misma que utilizamos allá, ¿sí? Teniendo en cuenta que 8t es alfa 1 y que 4t es alfa 2. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que x de t es igual a 10 que multiplica a 2 por el seno de alfa 1. Y alfa 1 es 8t más 4t sobre 2 por el coseno de 8t menos 4t sobre 2. Y cerramos acá. Entonces, como es un producto, podemos aquí 20 inmediatamente. Colocamos entonces el seno de ¿quién? De 8t más 4t. Eso me da 12t sobre 2 por el coseno de 8t menos 4t. Entonces aquí me da 4t sobre 2. Y cierro acá. No, perdón.
Entonces acomodamos la ecuación x de t es igual a 20 por el seno, y aquí vamos a tener entonces la mitad de 12, que me va a dar 6, 6t por el coseno, y aquí entonces decimos la mitad de 4, entonces nos da 2t. Y ahí encontramos entonces la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos respecto a esta ecuación? No es un movimiento armónico simple. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio que dice así. Una partícula experimenta de forma simultánea un movimiento perpendicular, con las relaciones x, que es igual a 7 por el seno de 8t, y y, que es igual a 2 por el seno de 8t. Encuentre la ecuación característica y grafique la superposición. Entonces, en este caso nos podemos dar cuenta que el enunciado del ejercicio aparece que tenemos superposición perpendicular, y aparte de eso las ecuaciones nos muestran que es cierto que tenemos superposición perpendicular. Entonces nos está pidiendo encontrar la ecuación característica y nos está pidiendo graficar esa ecuación característica. Entonces nosotros, como dice, tenemos que activar el chip de una vez, y cuando tenemos perpendicularidad de un movimiento, entonces decimos, los tenemos en senos, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar. Si tuviéramos un seno y un coseno, ¿qué deberíamos hacer? Despejar la amplitud para entonces sumarlos, y que entonces podamos encontrar o el círculo o la elipse, dependiendo de las amplitudes, si son iguales o son diferentes, que es el mismo caso que hicimos para las figuras de Lissajous, ¿sí? Bueno, hay unos ejercicios que me parece que yo vi en la Gettys, donde usted tiene que encontrar la ecuación canónica del círculo y la ecuación canónica de la elipse, ¿no?
pero nosotros no vamos a llegar hasta allá porque esto no es un curso para encontrar esas ecuaciones. O sea, nosotros nos tenemos que centrar es en encontrar el fenómeno, más no entonces ahora ponernos a solucionar lo más complicado que haya. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Entonces, para solucionar, entonces relacionamos las ecuaciones, ¿sí? ¿Usted me puede repetir cuando son senos qué y cuando son coseno y seno la amplitud qué, profe, que no alcancé a copiar? Que yo les digo que ustedes tienen que tener activo el chip de que cuando tiene seno con seno, entonces usted ya sabe que va a relacionar las ecuaciones, o sea, las va a dividir. Y que cuando usted tiene un seno y un coseno, entonces ya sabe que tiene que despejar la amplitud para que cuando usted sume esas dos funciones, entonces le dé o una solución por círculo o una solución por elipse, ¿sí? Que eso es lo que nosotros hicimos en la parte de arriba, o sea, la solución algebraica. Entonces relacionamos las ecuaciones. Entonces tenemos... Seno y coseno se suman para despejar. ¿Qué fue lo que dijo ahí? Ajá, exactamente. Cuando tenemos nosotros seno y coseno, entonces lo que hacemos es despejar con la amplitud la función para que nos quede el seno. Elevamos al cuadrado, ¿se acuerdan? Y entonces así, al sumarla nos va a dar el seno cuadrado más el coseno cuadrado, inmediatamente tenemos uno ahí. Entonces y es igual a 2 por el seno de 8t, aquí tenemos a x, sobre 7 por el seno de 8t. Entonces ya sabemos que esto se simplifica. ¿Y cómo nos va a quedar? Entonces nos va a quedar y es igual a 2 séptimos de x. Entonces ahí encontramos la ecuación. Tenemos entonces nuestra ecuación. Entonces ya sabemos que esta ecuación hace parte de una ecuación lineal, ¿no? Entonces, ecuación de la línea. Ecuación de la línea. Con pendiente, vamos a colocar acá, con pendiente igual a 2 séptimos. Entonces el ejercicio nos dice que también debemos graficar. Entonces vamos a hacer la graficación. Tenemos acá tenemos aquí a X, aquí tenemos a Y. Entonces vamos a hacer acá la tablita, ¿no? Porque la única forma de graficar es utilizando tabla. Listo. Entonces tenemos aquí a X y aquí tenemos a Y. Entonces ya sabemos que cuando X vale 0, Y vale 0. ¿Sí? Cuando X vale 1, entonces Y vale 2 séptimos. Cuando X vale 2, entonces X vale 4 séptimos. Cuando X vale 3, Y vale 6 séptimos. Y cuando X vale 4, entonces Y vale 8 séptimos. ¿Sí? Vamos a empezar a graficar. ¿Cuánto es 8 séptimos? 0.28. 8 séptimos me da 1.14. 1.14. Sí, es 1.14, profe. Perdón, era 2 séptimos el que le dije, profe. Entonces, 6 séptimos es 8, 6,85, 0,85. Entonces el valor más grande que tenemos es 8
8 séptimos, que es 1.14. Entonces vamos a hacer acá las divisiones. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a colocarte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al borde me quedó el 2. ¿Sí? Y entonces hacia acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces ya sabemos que cuando estamos en 0, vamos a hacer los puntos en negro. Cuando estamos en 0, los dos están en 0. El primer valor, que es 2 séptimos, es 0,28. O sea que vamos a mirar entonces la mitad de este es 0,5. Que es 5. Profe, una preguntita. Entonces la mitad de ese, sí, dígame. Profe, ¿Sería al revés? Ay, perdón. Sí. Tienen razón, man. Por eso 1, 2, 3 y 4. Ah, está dormido este no lo vi. Entonces yo voy a hacer la fácil. Y y X. Entonces me va a quedar más aplanada hacia el otro lado, ¿no? No vamos a hacerla bien porque no. Profe, y otra cosita, cuando uno está graficando, si las fracciones que le da a cada unidad, por ejemplo, la distancia 1.1 en X y en Y varían, ¿no altera la gráfica? Si las distancias que uno... O sea, si la unidad que utiliza para medir en X mide, No debe no sé, ser 5 igual cuadritos. Ah, No, debe no ser debe igual. ser igual. No, usted lo que tiene que tener es correspondencia en la misma, en el mismo eje suyo. Es decir, si usted aquí en el eje X toma pedacitos, digámoslo así, de 3, siempre tiene que llevar 3 pedacitos, o 3 cuadritos. Pero no puede llevar 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos, 3 cuadritos, ¿sí? Usted siempre tiene que tener la misma distancia. Pero su distancia en X no necesariamente tiene que ser la misma distancia en Y. Ah, listo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me queda más arriba. Tocó borrar aquí. Entonces colocamos el eje, vamos a bajarlo hasta acá. Quedó muy abajo y entonces nos debe el 1. Listo. Entonces tenemos aquí a X y aquí tenemos a Y. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos aquí 1 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá tenemos a 2. Y aquí entonces vamos a tener 4 para separarlos. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pucha, yo sumé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así están 10. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Aquí tenemos 0,5. Uy, se ve feo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Tenemos ahí 0,5. O sea que la mitad de este 0,5 es 0,25. Y el primer valor, nos da 0,28, ¿no? O sea que prácticamente sería sobre la línea. Entonces, haríamos lo siguiente. ¿Sí? Ahora eso es 2 séptimos. Ahora 4 dividido en 7 me da 0,57. O sea, casi 0,6. O sea que cuando estamos en 2,
Estamos más o menos por acá. Cuando estamos en 3, entonces estamos en 6 séptimos, 0,9. 0,9 es casi arriba. 0.85, ¿no? 0,85, sí. Y por último tenemos 8 séptimos que me da. ¿1 qué? 1.14. 1,14. Entonces este sí, si esto es 1, 2, 3, juepucha. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tengo a tener 1, 5. Profe, es que 4 séptimos es 0.85 y usted lo puso como si fuera como 0.9. Sí, me quedo como muy arriba, ¿no? Y el otro es 1,14. O sea, casi 1,1, 1,2, entonces más o menos está acá arriba. Este sería 1,25. O sea que 1,14, pongámosle que va como por acá. Y vamos a ver si nos sale una línea recta de ahí. Uy, casi. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la pendiente es igual a 2 séptimos. Entonces tenemos nuestra tabla y tenemos nuestra gráfica. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Ya están haciendo la grafiquita? Sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, Puede encontrar la ecuación característica y graficar la superposición. exactamente. Entonces ya encontramos la ecuación característica que es 2 séptimos de x y graficamos entonces. Oye, una pregunta. ¿Sí? Decimos que este movimiento es perpendicular, ¿cierto? Sí. Este Entonces movimiento es eso se da porque la velocidad angular es la misma. porque no, se da porque tenemos un movimiento en x y un movimiento en y. Porque tenemos movimiento en X y movimiento en Y. Solamente por eso, ¿cierto? Sí. Sí, porque las frecuencias pueden ser diferentes también. Ah, listo. Gracias. Listo. Bueno, terminen de hacer ahí la gráfica. Ya vengo.
¿Lista la gráfica? Sí, señor. Sí, listo. Bueno. Una partícula sometida a dos movimientos armónicos simples descritos por x igual a 10 seno de 2t y y igual a 2 coseno de 2t. Encuentre la función de relación existente de la superposición. Entonces aquí nos damos cuenta que la partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples que tenemos la misma frecuencia, pero en este caso el ejercicio no dice que son perpendiculares, pero las ecuaciones sí nos dicen que son perpendiculares, porque una está en X y la otra está en Y. Quiere decir entonces que como está una en X y la otra está en Y, nosotros podemos decir que son perpendiculares. Y entonces era lo que les decía, aquí tenemos un seno y un coseno, o sea que vamos a utilizar el método que utilizamos allá arriba para poder encontrar la solución. Entonces decimos que tenemos una ecuación 1 y una ecuación 2. Entonces le damos solución. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Entonces colocamos lo siguiente. Tomamos la ecuación 1. ¿Sí? Entonces la ecuación 1, ¿qué nos dice? Nos dice que x es igual a 10 por el seno de 2t. O sea que si despejamos la amplitud con la función nos va a quedar el seno de 2t. Acá elevamos al cuadrado. O sea que nos va a quedar x al cuadrado sobre 10 al cuadrado es igual al seno cuadrado de 2t. ¿Sí? E inmediatamente sabemos que ya tenemos la primera ecuación. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación. Entonces tomamos la ecuación 2. Entonces al tomar la ecuación 2, tenemos entonces que y es igual a 2 coseno de 2t. Entonces despejamos igual. 2y es igual a coseno de 2t. Aquí elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado, entonces tenemos y cuadrado sobre 2 al cuadrado es igual a coseno cuadrado de 2 por t. ¿Sí? Y encontramos entonces nuestra segunda ecuación. ¿Ven? Ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces ahora sí vamos a superponer. Entonces superponiendo nuestras relaciones finales, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que x al cuadrado sobre 10 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado
es igual al seno cuadrado de omega t, perdón, de 2, ¿no? De 2t más el coseno al cuadrado de 2t. Y esto inmediatamente se nos va a 1, ¿sí? X al cuadrado sobre 10 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Entonces encontramos la ecuación de la... ¿De quién encontramos la ecuación? De la elipse. De la elipse. Y podríamos realizar la gráfica de la ecuación de la elipse de forma muy somera, ¿no? Sin necesidad de hacer sin necesidad de ¿qué? De hacer una tabla. Porque tenemos el eje menor y tenemos el eje mayor, ¿no? Entonces vamos a intentar hacerla. Uy, pucha, pero es que son 10. Nos toca cuadritos pequeños porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí. Tenemos 10 y aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 10. Hacia arriba tenemos 2, o sea que es 1, 2, 1. Va a quedar como... Va a quedar rara, pero bueno. 2 y menos 2, ¿no? Tenemos x, y, menos y y menos x. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Quedó circular. Casi, pero bueno. Y ahí tenemos entonces más o menos la elipse. Recuerden que como no tenemos corrimiento ni a la derecha ni a la izquierda, entonces ella está centrada en 0, ¿no? Profe, ¿puede volver un momento ahorita el principio de este ejercicio? Claro, mire. Acá. Profe, en el ejercicio anterior, la gráfica de la pendiente que encontramos, se podría suponer que es como cuando
la amplitud de las dos ondas se chocan y esa es la línea que encontramos. No, porque no tenemos ondas. Tenemos es una partícula que se está moviendo en el eje X y en el eje temporal. Ya. Recuerde que usted tiene aquí el eje y usted tiene aquí un movimiento. Y aquí tiene el otro movimiento. Y la partícula se está moviendo acá, se está moviendo acá, aquí, 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 y así sucesivamente sobre todo el movimiento, sobre todo el movimiento. Todavía no tenemos ninguna onda de choque, ni podemos hablar de que tenemos ondas, ¿sí? Entonces, todos esos puntos que nosotros estamos teniendo en cuenta son los que me forman a mí esa superposición. O sea, que yo puedo decir es que cuando estoy superponiendo, y bueno, y esto tiene una frecuencia igual, perdón, y va por lo tanto a tener una misma velocidad, entonces, por tener esas características, es que yo puedo decir que se me forma la línea, ¿sí? A estos son perpendiculares, ¿no? El de la línea. Sí, era en Y y en X. Sí, es perpendicular, profe. Los pinté mal. Esto es lo que quería pintar. Sí, mire. No necesariamente los puntos me van a dar lineal, ¿no? Algunos puntos no me dan lineal. Pero yo lo que quiero que entiendan es que yo lo que tengo, o sea, lo que hasta ahora estamos estudiando es un movimiento que es periódico y tenemos una partícula que se está moviendo sobre él, mire. ¿Sí? Y esta descripción de la partícula es la que nosotros encontramos como posición, velocidad y todo eso. Ahora entonces usted le está colocando un movimiento hacia arriba, donde se está encontrando de nuevo, digamos aquí, aquí, no se encontró sino en estos dos, ¿no? Sino en esta sección. Entonces ese encuentro es el que nosotros llamamos superposición, ¿sí? Pero es encuentro de partícula, no de movimiento. O sea, nosotros aquí no estamos hablando todavía del movimiento. Hasta cuando no empecemos en el ondulatorio no vamos a empezar a hablar de lo que es una onda. Por ahora nosotros no sabemos qué es una onda. Sabemos que una partícula se puede mover ¿en el qué? En un movimiento, y que ese movimiento puede ser periódico, que es como lo más sencillo. Y ese movimiento de esa partícula entonces nos lleva a la cinemática, después nos lleva a la energía. Y después ahorita cuando estamos intentando entender cómo se superponen esas partículas o esos puntos en los cuales tengo ese movimiento, es que entonces yo empiezo, digámoslo así, a entender cuáles son las relaciones que yo encuentro cada vez que tengo superposición. Solo que cuando tengo superposición perpendicular es un poco más difícil que entender la paralela, porque es que la perpendicular es lo que yo le digo, o sea, yo tengo hacia arriba un movimiento y hacia abajo un movimiento y hacia arriba otro movimiento, entonces ¿cuándo se encuentran? ¿Sí? Son perpendiculares, pero ¿cuándo se encuentran? Entonces aumentamos la amplitud como para ver ese choque que hay entre una partícula y otra, y esos choques que hay, digámoslo así, o esos encuentros entre partículas, entre ese movimiento, entre la misma partícula, ¿no? Solo que pues entre esa partícula en varios instantes de tiempo es la que yo denomino perpendicularidad y es la que me permite encontrar las series, iba a decir yo, las series de Fourier, las figuras de Lissajous, ¿sí? Pero no que tenemos un movimiento, todavía no tenemos movimiento. Hasta ahora vamos a empezar a colocarle realidad a los ejercicios. ¿Listo la elipse? Sí, más o menos es que va así. O sea que para entender la gráfica de arriba se supondría que la partícula está sucediendo en los dos ejes al mismo tiempo. Sí, y que está formando una línea recta. Ya, ahora sí lo entendí. Hasta... Es que es bastante complicado porque cuando usted, digamos, piensa de que usted tiene una cuerda y hace mover la cuerda, entonces, y le coloca a la cuerda una pita roja para que ella se pueda desplazar libremente,
Entonces usted ve que hace el movimiento de la cuerda y al hacer la perturbación de la cuerda, usted ve que, digamos, la pitica roja se va moviendo sobre todo sobre toda esa perturbación. Entonces ahora esa misma pita roja, digamos, la tiene hacia arriba y la tiene de forma perpendicular, o sea, en el eje X y en el eje Y. Entonces, cuando usted empieza a formar las figuras de Lisa Yu, cuando esas dos piticas empiezan a juntarse, ¿sí? Entonces va a depender de la fase que nosotros tengamos. En el caso, perdón, de la función. En el caso de esta función, nosotros inicializamos con dos senos. Entonces, como son dos senos, entonces nosotros decimos, ah, tenemos dos senos, entonces ellos empiezan en la misma. Entonces, solo en este pedacito estoy encontrando la línea recta, ¿sí? Solo donde ellos se cruzaron. En el resto de tiempo, nosotros no encontramos nada porque allá no hay superposición. Simplemente se está desplazando en el tiempo. En ese pedacito. Y en ese mismo pedacito, cuando nosotros estamos acá con el seno, y aquí entonces iniciamos el coseno, en este pedacito de acá es donde encontramos la elipse y el círculo. ¿Sí? ¿Más o menos? Le entendí bien la primera, pero esa de la elipse y el círculo no la agarré muy bien. Porque recuerde que es que usted tiene aquí primero un seno y aquí después va a tener un coseno. El coseno no empieza desde cero, empieza desde más o menos por acá, que es la amplitud. Entonces en esto, y exactamente lo mismo, tenemos el círculo y tenemos la elipse, porque ahí es donde aparece la superposición. O sea, lo mismo que en la línea recta, solo que en este caso vamos a tener una solución en seno y una solución en coseno. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, o sea, cuando es seno y coseno se forman gráficas diferentes. Pero, Pero profe, ponga la imagen de la elipse, por favor. Claro que sí. Profe, una pregunta. Ajá. La fase en sí es como la separación entre las ecuaciones. Ajá, sí. Como la inclinación o la posición. Nosotros decimos que tenemos, digamos, una recta y que esta recta está en fase en X porque inició desde cero. Pero si yo tengo un corrimiento de esta misma recta, yo voy a decir que aquí hay un delta en el espacio. Pero si yo inicio desde aquí, voy a tener también un corrimiento, o sea, voy a tener también un delta. O sea que el delta depende de la posición de la partícula, de la posición del movimiento inicial. Por eso es que nosotros decimos al principio, tenemos acá un delta igual a cero, entonces iniciaron los dos movimientos o el movimiento inicia en cero. Cuando yo corro la partícula o corro el movimiento, estoy inmediatamente colocándole una fase. Listo, profe. Listo. ¿Lista la gráfica de la elipse? Profe, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta aquí, por decirlo así, tenemos un movimiento idealizado. ¿En qué sentido? En que el movimiento armónico simple, digamos, cuando estábamos teniendo en cuenta el péndulo simple, lo estábamos teniendo en cuenta si no existían fuerzas que se oponen al movimiento de él. O sea, simplemente decíamos que estábamos así como con Galileo en la Luna. No sé si yo les mostré el video, ¿no? Cuando estamos en el vacío del espacio, digámoslo así, cuando estamos en la Luna, la fuerza gravitacional es como la única interacción que existe entre las estrellas. ¿Por qué? Porque son cuerpos macroscópicos. Nosotros no podemos decir que hay interacción eléctrica. Podríamos decir de que el viento solar o que el viento cósmico que viene cargado con ondas electromagnéticas debería influenciar sobre las partículas. Pero en el caso normal, en el que nosotros decimos que de pronto no tenemos esa gran influencia del campo magnético del Sol, porque pues el Sol también tiene un campo magnético, ¿no? Sí sabían, ¿no? El campo magnético solar es el que pues nos ampara, por decirlo así, de los rayos cósmicos.
y el campo magnético de la Tierra es el que nos ampara de los rayos ultravioletas y los rayos cósmicos que se le pasan al Sol. Es como, por decirlo así, como los escudos que nosotros tenemos en el sistema solar, porque la fuerza gravitacional de Júpiter lo que hace es impedir que tantos asteroides que vienen de, digámoslo así, de por fuera de nuestro sistema solar, choquen en los planetas interiores. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en el espacio, nosotros podemos decir que estamos en un ambiente totalmente idealizado para la física. ¿En qué sentido idealizado? Que no tenemos fuerzas de interacción, termodinámicamente nosotros no tenemos pérdidas de calor en el vacío, porque no tenemos una densidad asociada al medio, sino que decimos que tenemos vacío, por eso se llama vacío. Entonces, lo que decimos es que una partícula o un cuerpo que describe un movimiento podría hacerlo de forma infinita. Por eso es que se dice que si usted sale de la atmósfera con una velocidad de 20 metros sobre segundo y pues no se encuentra ninguna estrella, ningún planeta le influencia la fuerza gravitacional, usted va a seguir con esa fuerza, con esa velocidad, perdón, todo el recorrido, ¿sí? Hasta cuando pues llegue a algún lado. Esa es la condición, o eso fue lo que pensó Newton cuando hizo su primera ley de la inercia, ¿no? La inercia es cuando yo me muevo con una velocidad constante, o sea que, digamos que cuando usted viaja y usted siempre va a 60 kilómetros por hora, usted va con inercia, ¿sí? Su cambio de inercia se da cuando tiene una fuerza externa, es decir, cuando usted aceleró, inmediatamente el sistema dejó de ser inercial y cambió a un movimiento con aceleración constante. Entonces usted pierde, pues lo de mecánica, ¿no? Usted pierde su inercia. Cuando usted se encuentra en equilibrio estacionario, es decir, cuando están ahí sentados o acostados en la cama o sentados donde estén recibiendo la clase, usted puede decir que está también con un momento de inercia, ¿sí? Con un momento de inercia porque no existen... ¿Cómo? Bueno, pensé que estaban hablando algo. Entonces ese momento de inercia es lo que nosotros decimos que es una fuerza libre, que es lo que nosotros estábamos aquí intentando entender, digámoslo así, que en nuestra primera etapa del movimiento armónico simple. Es una fuerza libre que hace una oscilación y que en el tiempo tiene un periodo, pero que pues en cierta forma simplemente es una idealización, ¿no? ¿Por qué idealización? Porque pues en la realidad eso no sucede, ¿no? Solo que nosotros estamos estudiando y aunque si se dan cuenta, las ecuaciones que pues nosotros obtenemos son complejas, ¿sí? Complejas en el sentido de que no podemos solucionarlas con una suma y con una resta, o con una diferencia de ecuaciones, como digámoslo así, lo podríamos hacer en el colegio cuando teníamos dos ecuaciones con dos variables y pues teníamos 3 métodos para solucionarlas. Y con esos 3 métodos solucionamos todo hasta 11. Entonces, en ese sentido es que aparecen lo que nosotros conocemos como las oscilaciones amortiguadas. O sea que ya empezamos a colocarle algo de realidad al movimiento. Oscilaciones amortiguadas. Entonces, en las oscilaciones amortiguadas, nosotros vamos a tener en cuenta una fuerza extra, que es la fuerza que se empieza a oponer al movimiento, por eso es amortiguada. Entonces, suponemos una fuerza de movimiento. Suponemos una fuerza de movimiento que es la que ya conocemos, menos K por X, ¿sí? Que es la ley de Hooke. La ley de Hooke, o sea que estamos en un sistema masa-resorte que se opone al movimiento. Y una fuerza que se opone al movimiento es F sub O menos lambda por B
menos lambda por b, donde lambda es la constante de viscosidad del medio. Es la constante de viscosidad del medio. Entonces, si nosotros fuésemos monjes, dicen que los monjes interaccionan con el aire, ¿sí? Porque recuerden que el aire es un medio. Lo que pasa es que la pobreza en la sensibilidad humana no nos deja, ¿cómo se llama eso? Entender cómo el aire, o sea, cómo percibir el aire, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo es muy limitado, demasiado limitado, tanto como para ver como para sentir. Entonces dicen que existen monjes, ¿sí? En el tibetano, que ellos pueden, por decirlo así, sentir el aire. ¿Sí? Bueno, pues si usted siente una ráfaga de viento, pues está sintiendo el aire. Pero en condiciones normales, en las que usted está ahí, usted podría decir que el aire tiene una viscosidad y la viscosidad, pues, hace que sea un medio, ¿sí? Es como si usted estuviera en una piscina, ¿sí? Es como dicen, es que usted ve en el aire, pero en el agua no es capaz de ver bien, ¿sí? Y lo que le pasa a los peces. Los peces en el agua ven bien, pero quién sabe cómo verán en el aire. Es una buena pregunta que se puede hacer uno, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo nosotros estamos haciendo acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos intentando decir que todos los medios tienen una densidad, a no ser de que sea vacío. Y esa densidad o esa viscosidad del medio, nosotros la podemos relacionar con esta simple ecuación que es menos lambda por b, donde tenemos la velocidad del medio, que va a depender entonces de la fuerte variación que tengamos de punto a punto, o sea, de la anisotropía que tenga el medio, o que nosotros tengamos un medio simplemente que sea heterogéneo, pero que tenga cambios de densidad, ¿sí? La viscosidad va con el cambio de densidad. Es más fácil de pronto entender la densidad del subsuelo que entender la densidad, digamos, de los medios. Porque usted ya sabe que en el subsuelo usted tiene varias capas y que esas capas van a tener una densidad diferente porque tiene diferente roca o tiene diferentes minerales, ¿no? Entonces de aquí nosotros decimos que vamos a aplicar Newton. Aplicamos Newton. Decimos entonces que fuerza es igual a masa por aceleración y que la fuerza que interviene aquí entonces es la ley de Hooke como un movimiento más la fuerza de oposición igual a la masa por la aceleración. Ya sabemos que la aceleración que nosotros trabajamos es la aceleración temporal de la posición, o sea, la puntual, la aceleración instantánea. Reemplazando entonces la ley de Hooke, nos queda menos k por x menos la ecuación que tenemos de oposición, que es menos lambda por b igual a la masa por la segunda derivada temporal de la posición. Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Empezar a dividir sobre la masa. ¿Sí? El concepto de la división segunda lo tengo claro, pero ese dt elevado a la 2, que cuando dice temporal, ¿a qué hace referencia? No comprendo esa partecita. O sea, la derivada. O sea, la funcionalidad de la derivada en sí la comprendo, que es 2 veces la derivada de la posición, pues nos da la aceleración. Pero digo, ese divisor de abajo de t elevada al cuadrado, que ¿cómo lo podría entender? No comprendo esa partecita nada más. Recuerde que cuando usted estaba en cálculo, usted le decían que tenía la posición de una partícula. La posición de una partícula en un punto del movimiento uniforme, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de la partícula en un punto, ¿qué debo hacer? Debo derivar. Al derivar voy a obtener la velocidad de la partícula en un punto. Por eso se llama velocidad instantánea. O sea, en un instante de tiempo. Usted saca un snapshot ahí y usted lo que tiene en el snap es eso. Y sigo teniendo un movimiento uniforme.
Pero resulta que si usted deriva la velocidad en un instante, usted obtiene la aceleración y obtiene una aceleración instantánea. Esa aceleración instantánea en un punto ya se pasa al movimiento variado, ya no es movimiento uniforme. Pero la derivada o la expresión de la derivada es que yo aquí tengo la primera derivada temporal de la posición, mire. O sea, la primera derivada en el tiempo. No es que yo, o sea, para que usted tenga la posición de la partícula, tengo a X y la derivo. Al derivarla no es que usted la deriva en el espacio, usted la deriva en el tiempo. Y eso mismo sucede cuando usted hace aquí la derivada. Entonces usted dice que si la velocidad es la primera derivada de la posición, la segunda derivada de la posición es la aceleración, ¿sí? Y aquí es donde usted obtiene que esto es la segunda derivada, mire, que le aparece a usted como t cuadrado, ¿sí? No sé si recuerde eso. O Esto sea, es lo que le enseñan a es uno en cálculo. como con respecto al tiempo y ya. Claro, es porque yo estoy derivando con respecto al tiempo, o sea, la parte temporal. Pero como es la segunda derivada, pues entonces va al cuadrado, por decirlo así, el tiempo. Y la derivada, pues va a 2, acá iría 2 veces. Si Ya, yo ahora, derivo otra vez, encuentro de la aceleración, encuentro otra que se llama la tensorial de un vector, ¿sí? Y que se puede encontrar también como la tercera derivada de la aceleración. Aquí estoy en un punto del movimiento variado, aquí ya cambié de espacio. Entonces aquí estoy en otro espacio. Pero estoy en otro espacio, no, perdón, en otro movimiento. Otro espacio. En otro movimiento. Estoy en un movimiento relativo. Pena, es que ¿Sí? se me cayó el internet. ¿Será que puede regresar a la parte de atrás donde estaba lo de oscilación amortiguadas? Por favor. Sí, claro. Regáleme un segundito que es que le estoy explicando al compañero lo de la Para derivada. tomarle captura, por favor. Entonces, listo, ya, regáleme un segundo. Entonces, lo que yo quiero que me entienda es que cuando yo derivo la posición, encuentro la derivada temporal de la velocidad con respecto a la posición, o la velocidad aquí. Cuando yo estoy derivando acá, es lo mismo que tener la derivada temporal, la primera derivada temporal de la velocidad. Pero la segunda derivada temporal de la velocidad me está dando este movimiento que yo tengo acá, que es relativo, que es esta, que es una nueva unidad que pues no es del estudio del curso, pero entonces es para que me entienda que cada vez yo me estoy moviendo sobre un punto, mire. ¿Sí? Que eso es lo que a uno le enseñan en cálculo, bueno, relativamente, porque en cálculo le dicen es que usted tiene una función f de x y que pues usted calcula aquí la derivada, entonces el valor tiene que ser igual tanto por la derecha como por la izquierda para que exista el límite. Y si eso es cierto, entonces usted tiene la derivada en un punto. Si usted deriva la posición en un punto, entonces, ¿qué pasa? Voy a tener la velocidad. Si usted deriva la velocidad, voy a tener la aceleración. ¿Dónde? En ese punto. ¿Sí? Es eso, ¿sí? ¿Más o menos le quedó claro? sí, aunque me generó otra duda. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo derivara por segunda vez, por tercera vez la velocidad? ¿Es lo mismo que derivar por tercera vez la posición? Exactamente, sí. Solo que usted va a tener una nueva magnitud. O sea, tiene una nueva cantidad que ya empiezan a ser tensores de primero o de segundo orden, que hacen parte de los estudios que uno hace cuando está estudiando mecánica clásica. Entonces, en un sistema que no es aislado, usted tiene, digamos, una partícula, otra partícula, y estas dos partículas interaccionan. Las interacciones necesitan algo que se llama ecuaciones de ligadura. Esas ecuaciones de ligadura son las que me juntan las interacciones. Entonces, digamos lo que particular, o sea, de forma de partículas, usted habla que entre dos partículas debe existir un gluón para poder interaccionar. Y esa ecuación es la ecuación de ligadura. ¿Sí? Y usted ahí Sí, entonces puede tener muchas partículas y puede interaccionar unas partículas con otras. Y eso entonces es lo que le permite entonces encontrar posiciones relativas de la partícula, tanto para derivada 1, 2 o 3 veces. profe, ¿el gluón sería como el espacio que permite la interacción o qué es un gluón? No, el gluón es una partícula.
Es la partícula que permite la interacción. Entonces es como por decirlo así. Para que exista una interacción eléctrica entre dos electrones, usted necesita una partícula mediadora. Se llama gluón. No es que ellas, ¿cómo le digo yo? Es como, Una mediadora. sí, es como cuando está jugando usted tenis de campo o tenis de mesa. ¿Usted cómo hace para interaccionar con el otro jugador? A través de la esfera. Entonces, el gluón es esa esfera. Para que exista la interacción entre una partícula y otra partícula se necesita un medio y se necesita una partícula intercesora. ¿Quién es? El gluón. ¿Sí? Más o menos caucho. El compañero Sí, para que yo tome ahí más o captura. menos. Entonces, la pelota de ping-pong sería el gluón y la mesa sería, ¿qué sería ahí? El medio. Ah, ya, y las dos personas que juegan sería cada uno la partícula. Son las partículas que van a interaccionar o a interactuar. Ah, listo, ahora sí. Ahí está la foto, perdón, la captura del compañero. Sí, profe, baje, porfa, para la que sigue. La que sigue está en blanco. Ah, bueno, pensé que había copiado algo. No, entonces vamos a llevar esta fórmula a la ecuación, vamos a llevarla a la forma que nosotros conocemos. Entonces, lo que podemos ver es que ya tenemos aquí una velocidad, o sea que la velocidad de la partícula se puede escribir como la primera derivada temporal de la posición, ¿sí? O sea que cuando yo derivo de la posición en un punto, entonces tengo, esto es mi velocidad instantánea. Tengamos siempre en cuenta velocidad instantánea. Existe la velocidad instantánea y existe la velocidad media. Entonces, en la velocidad media, ¿qué sucede? En la velocidad media yo tengo un intervalo. Aquí tengo un punto. Entonces, usted allá en la velocidad media tenía que hacer era una diferenciación, por lo que tenía era un intervalo de posición. ¿Sí? En mecánica, ¿no? Esto es lo que uno ve en mecánica. Entonces me va a quedar que menos K sobre M por X es igual, menos lambda sobre M por la velocidad, y la velocidad entonces es de X sobre dt es igual a la segunda derivada temporal de la posición. Entonces llevamos esta ecuación, la llevamos a la forma. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Segunda derivada temporal de la posición más lambda sobre m por la primera derivada temporal de la posición más k sobre m por x igual a 0. Entonces encontramos la ecuación de movimiento. Miren. Entonces esta ecuación de movimiento, si ustedes se fijan, tiene la misma forma. Si usted quita este pedazo de acá, entonces esta ecuación es la ecuación del oscilador armónico. Mire, K sobre M sería entonces omega al cuadrado otra vez. Pero resulta que no, ahora nos está apareciendo ese término. Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden que ya pues sigue siendo homogénea, pero que ya no se puede solucionar teniendo en cuenta que tenemos una función periódica seno y coseno. ¿Por qué no se puede hacer esa digámoslo así, esa suposición? Porque recuerden que para que sea en senos y cosenos la solución, yo debo decir que la función debe entenderse como un valor único en su parámetro que acompaña a la variable. Y la variable de nosotros es x. Y el parámetro de nosotros es k sobre m. Y no lo vamos a encontrar colocando la solución que tenemos, ¿sí? En senos y cosenos. O sea que esto ya no es un movimiento armónico simple. Ya nos salimos del movimiento armónico simple. Lo que hicimos fue, entonces, encontrar un nuevo parámetro. Este que tenemos acá, que lo vamos a llamar entonces ahora gamma. Este parámetro aquí lo vamos a llamar ahora gamma. Entonces vamos a decir que tenemos a omega al cuadrado como k sobre m y que ahora tenemos a gamma al cuadrado, 2 veces gamma, perdón,
equivalentes a lambda sobre m. ¿Sí? Si se dan cuenta, son simplemente parámetros, pero entonces que tienen un significado físico. ¿Cuál es el significado físico de gamma? Gamma entonces es esa constante de amortiguamiento que vamos a tener con respecto a la ecuación que tenemos acá. 2 de t más omega al cuadrado por x igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que tenemos acá es la ecuación de una oscilación amortiguada. ¿Qué quiere decir eso? Amortiguada. Quiere decir que el movimiento que nosotros le estamos dando al péndulo compuesto, al péndulo simple, se volvió más real. ¿En qué se volvió más real? En que ahora nuestra función ya no va a ser la misma función que nosotros estábamos teniendo antes. Es decir, vamos a hacer la grafiquita acá. Entonces tenemos acá... Profe, espere. Profe, retrocédala, por favor. Listo, listo. Profe, mientras los compañeros copian, F sub H, ¿qué era cómo se llamaba eso? Y F sub O. F sub H es la fuerza de movimiento, que es la ley de Hooke, y F sub O es la fuerza de oposición. Listo, profe. Lambda sobre m, ¿qué es? ¿2 qué? 2 gamma. Es que la gamma es como una R machurca. ¿Sí? Que es complicadito para hacer las letras. Y más que son letras griegas. Eso es gamma. ¿Sí? Para que no vaya a decir que es R. Digamos que R es así. Que R es así y que gamma es así machurca. O machurquita. Profe, ¿y la M que usted utilizó para dividir toda la ecuación, eso es la masa o qué significa esa M? Sí, esa es la masa de la partícula. Recuerde que nosotros traemos esos parámetros del movimiento del sistema masa-resorte. Entonces, tenemos la masa y tenemos la constante de elasticidad, ¿no? Que es K. Profe, ¿podría subirlo un momentico ahí donde dice velocidad? Ahí está. Ahí. Instantánea, sí. Estoy esperando que copien, tranquilos. Y profe, una pregunta. Sí. Con respecto al parcial, ¿va a tener la misma metodología que los quizzes o va a ser diferente? En el parcial sí, pues por lo que ustedes tienen segundo calificador, tienen que enviar la solución. Sí, porque digamos usted como estudiante tiene la potestad de decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con que el profesor me colocara 5, entonces ¿puedo qué? Yo sí estaría de acuerdo con que me pongan un 5 en el parcial, profe. Profe, ¿y no es posible renunciar a ese derecho para poder solamente seleccionar la opción de A, B, C, D y ya? No se puede. No se puede porque en el... pues mire, ¿cómo se llama eso? En la reunión que se hizo del departamento con el coordinador y con los otros docentes, digámoslo así, uno como docente ahorita en este momento tiene que, ¿cómo se llama eso? O sea, evitar en lo posible demandas, ¿sí? Una forma de que un estudiante lo demande a uno es que usted
que no, le haya hecho un parcial y, digámoslo así, de forma arbitraria le haya colocado una nota y que pues el estudiante diga que no, que esa no es su nota y que le pase en segundo calificador y usted no tiene cómo sustentar porque usted no pidió solución, ¿sí? Entonces ahí se mete uno como docente en problemas. Como no se quiere como se quiere que ningún profesor tenga problemas con los estudiantes de ¿cómo es que se llama? De esas cosas de demandas o de que, bueno, eso, hay estudiantes de estudiantes. Yo, por ejemplo, ayer le decía a los otros estudiantes que pues, como dice, uno ya se cansa de decirle al estudiante, haga usted el parcial, pierda el parcial usted, ¿sí? No sea tan descarado decir que tiene por ahí algún profesor que le está ayudando, o alguien que cree que es profesor porque que ya salió de la universidad y entonces dice, no, es que como yo soy ya ingeniero, entonces yo ya puedo solucionar cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Yo como físico puedo decir que hay ejercicios de mecánica cuántica y relatividad que de pronto probablemente no sea capaz de hacer, hasta de la misma electrodinámica clásica, ¿sí? Que me toca buscar el ejercicio, buscarle la solución, por decirlo así, al ejercicio teniendo en cuenta un libro, ¿no? Porque pues, digámoslo así, cuando yo estudié el pregrado, que pues no estaba como tan avanzado el Google, o pues ya había Google, pero pues para nosotros no existía el Google, entonces nosotros nos acostumbramos a solucionar la vida de otra forma, y ustedes la solucionan de otra forma también. Entonces, yo les decía ayer a los otros estudiantes, usted, por ejemplo, a mí lo que me ocurrió en el vacacional, de que usted se da cuenta que, sinceramente, sí, yo sé que el estudiante debe pasar la materia, pero también debe aprender. ¿Por qué? Porque es que si usted no aprende, muy seguramente a usted se le va a caer el puente, se le va a caer el proyecto, se le va a caer todo lo que tenga, porque usted no lleva los fundamentos, ¿sí? Entonces yo le digo, o sea, póngase a pensar en un médico, en que, por ejemplo, el médico ve toxicología y el médico le pagó a un profesor o le pagó, perdón, a un médico, a otro médico, para que le hiciera el examen. O él no aprendió y lo encontró en internet, ¿sí? Y cuando usted llegue allá y le diga al médico, es que a mí me duele una mano, y el médico le diga, ah, sí, claro, usted lo que tiene es un problema gravísimo, venga, le manda una citromicina y usted lo que le da es una diarrea y le digo, madre, y no le pasa, porque no sabe ni qué es lo que está haciendo. O sea, son unos ejemplos que uno dice, y se va uno al extremo, pero no, es que son reales, o sea, son reales. Yo sé que esta modalidad remota permite muchas cosas, ¿no? Pero pues en lo posible el estudiante debería ser lo más transparente, así como uno de profesor intenta ser lo más transparente, ¿sí? Yo intento en los parciales de que el estudiante, que el que vino a clase verdaderamente y no el que, digamos, grabó la clase y la vio a las 10 de la mañana, de pronto puede ser que aprenda, porque puede ser que a las 6 de la mañana no aprenda, ¿sí? Está bloqueado a las 6 de la mañana, tiene mucho sueño. Pero yo intento de que el estudiante que vino y puso atención se vaya con algo, ¿sí? O sea, él lleve algo que cuando se enfrente al parcial diga, ah, sí, es que como que el man ese dijo algo de eso, ¿sí? Entonces es esas cosas, ¿sí? De pronto si usted no escucha la clase, sí, puede ser que la vea 10.000 veces. Ahí en YouTube yo tuve al principio la iniciativa cuando empezó lo de la pandemia de empezar a hacer los videos. ¿Y por qué los dejé hacer? Porque los mismos estudiantes encargan de que uno no haga las cosas ya. O sea, como dicen, usted tira la toalla y en un momento llega usted a pensar, bueno, el que quiera aprender, aprende, y el que no, pues pase como quiera, ¿no? Al fin y al cabo, yo como profesional ya sé las cosas y ya mi ética llega hasta el punto en el que yo debo decir, el estudiante aprende y el que no quiere aprender, pues que no aprenda, porque yo qué puedo hacer. O sea, yo no puedo llegar yo intenté el semestre pasado con ¿cómo se llama eso? Con los parciales en Zoom, con cámara, como evitar un poco el fraude, pero si usted quiere hacer fraude, pues hace fraude, ¿sí? Yo llegaba y miraba el WhatsApp, todos en línea prácticamente. En un parcial todos en línea. O sea, si estuviéramos en presencialidad, ¿quién estaría en línea? Nadie. Porque todos, usted ve que el estudiante está mirando la cámara y fuera de eso está mirando y está haciendo acá y lo mira como todo filosófico, está en un momento, ¿no?, de mucho interés hacia el parcial, pero cuando usted va a darse cuenta, el compañero es en el celular.
¿Y por qué? Porque ahí están en línea. Por eso decidí no entrar en ningún grupo de WhatsApp. Como la universidad nos permitió, digamos así, esa herramienta de Teams, que pues es buena, porque Teams es bueno. Lo que pasa es que es un poquito pesado, pide unos recursos, pues más o menos para que le funcione correctamente, pide recursos de máquina, pide recursos también de datos. Entonces yo decidí que, y ahí fuera, yo no decidí tampoco solo, porque pues a nosotros en la reunión del departamento nos dijeron, usted no tiene que atender a ningún estudiante por WhatsApp porque usted para eso tiene sus horas de asesoría, ¿sí? Como yo, como ocasional, los cátedras pues no tienen horas de asesoría. Entonces, o sea, todo ese, por decirlo así, todo ese cúmulo de cosas es los que llega y dice uno, bueno, el que quiera aprender, aprenda. El que no quiera aprender y quiera pasar, esa es la vida que usted se está labrando. ¿Sí? Entonces, yo en el semestre pues no molesté tanto en el vacacional, yo tenía los 2 vacacionales y quería como ver eso, o sea, intentar que el estudiante haga eso, pero no, eso es imposible, ¿sí? Y más cuando usted está apurado, que usted necesita pasar su materia por X o Y motivo, entonces es peor, ¿sí? Usted quiere como sea conseguir un profesor. Yo les dije en el semestre pasado y en el vacaciones dije, por favor, no vayan a colocar en las páginas, es que se necesita profesor para parcial, porque mis compañeros de la Francisco, oiga, Jesús, usted tiene ondas, porque por allá unos chinos buscando profesores que para que le hagan un parcial de 2 y a 2, que le hagan un parcial de 2 a 4, que le hagan yo. Sí, puede ser que ellos también lo hagan allá, pero entonces yo no sé quién, a mí me dicen son los de mi universidad, ¿sí? O sea, son cosas que uno dice feas por un lado, pero pues, ¿sí? O sea, cuando usted hace cosas de esas, la universidad es la que está quedando. Y ahí decía el nombre, fulanito, fulanita, merencejo, merenceja. O sea, complicadas esas cosas. ¿Y todo por qué? Por el afán de pasar y no de aprender. Muchos dicen, no, es que yo, ¿para qué necesito ondas? ¿Para qué necesito ver electro? ¿Para qué necesito ver mecánica? Yo nunca voy a utilizar la física. Bueno, puede ser que tenga razón, como puede ser que su hijo llegue y le diga algún día, o su hija, papá, ¿cómo se hace lo de movimiento uniforme? Usted no sepa un carajo, pero usted no es profesional. Sí, pero esa no es mi profesión. Ah, bueno. O sea, son muchas cosas que intervienen cuando uno piensa en el desarrollo cognitivo del ser humano. ¿Sí? Entonces, usted apropia el tema al estudiante, pero cuando el estudiante quiere. Si el estudiante no quiere hacerlo, nos es imposible, como docente, nos es imposible poder hacer una cosa de esa. Entonces, por eso se decidió que se hicieran los quizzes, que usted podía como profesor tomar, digamos, 3, 4, 5, 6 quizzes, hacerlos, si usted quería. Y entonces yo tomé mis mínimos, que son 3 quizzes, 2 quizzes, perdón, y la otra nota que es el taller, porque por lo menos había que hacer un taller. Entonces yo dije, bueno, hacer un taller y 2 quizzes. Algún profesor llegó y dijo, no, yo voy a hacer 4 quizzes, voy a hacer quizzes todas las clases. Entonces dijo, bueno, por lo menos que se limite a 7 quizzes. ¿Sí? O sea, yo creo que la evaluación seguida no es la manera de tener al estudiante activo. ¿Sí? Ahí lo que lo tiene usted sofocado. Y en este momento, pues, la pandemia le puede dar a usted un colapso mental, porque pues usted dice, no, es que me siento que tengo trabajo en física, que tengo trabajo en matemáticas, que tengo química, que también tengo biología, que también tengo en mis materias de carrera. Entonces, para no tener que lidiar con esos inconvenientes, ¿sí? Porque mucho estudiante también hay ese inconveniente que se escuda, ¿no? Yo tengo unos amigos que estudian en la Santo Tomás, y son tan descarados que le escriben al profesor y le dicen, profesor, no tengo internet. Y el papá trabaja en la gobernación. Entonces ahí es donde uno dice, ¿sí? Entonces usted como docente, ¿qué hace? Imagínese, lo hace un estudiante en una universidad privada para pasar. Ahora, ¿por qué no lo hace el de una pública? Entonces yo dije, bueno, la única forma, usted si puede, venga a clase. Si usted no puede venir a clase, no. ¿Sí? Ayer estaba hablando con los otros estudiantes del D, son los de la, no me acuerdo si era del lado del ERI, que unos profesores les están diciendo que tienen que asistir a clase porque si no les toman falla. Yo lo que hago es que tomo esta asistencia que ustedes ven aquí, que aparece 33. Yo llego y le doy esto, guardar, pero no con el ánimo de saber que, por ejemplo, aquí aparece Julián, Adonis, Brian, se me apaga el iPad,
Brian y Camilo. Mire, estos son los primeros que me aparecen. No me aparecen más. Pero yo no estoy tomando la asistencia por ellos, estoy tomando asistencia por este numerito que aparece aquí, 36. Porque ese numerito es el que a mí me sirve para hacer las estadísticas de cuántos estudiantes vienen a clase. ¿Sí? Porque en este momento nosotros no nos están exigiendo, que yo sepa, por ahora no salió nada, y en la reunión tampoco se dijo nada, no nos están exigiendo que el estudiante, o sea, de tomar lista. Sí, yo sé que aquí están los estudiantes, mire, aquí están todos los estudiantes que vienen a clase. Entonces me estaban diciendo que si la lista es que, o sea, que yo tomaba lista, profe, usted ya tomó lista, y yo le dije, no, todavía no he tomado la asistencia. Entonces, ¿por qué? No, porque es que hay unos profesores que